con Dios. Y comienza la Biblia en el versículo 22 diciendo: enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca y que se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Luego de despedir a la gente, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, Jesús estaba ahí solo. La barca ya estaba a la mitad del lago, azotada por las olas porque tenían el viento en contra. Pero ya cerca del amanecer, Jesús fue caminando hacia ellos sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron y llenos de miedo gritaron: ¡un fantasma! Pero enseguida Jesús les dijo: ¡ánimo! Soy yo, no tengan miedo. Pedro le dijo enseguida: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. ¡Hala! ¡Qué impresionante esto, ustedes! Y son de esos pasajes que puede dar lugar a tanto, ¿verdad? Tantas... Y déjenme decirle esto, lejos de conjeturas, creo que puede dar lugar a tanto en cada una de las palabras, en cada una de las acciones de Jesús, ¿verdad? Los adelanta, él sube a orar y luego él se va a incorporar a ellos. Yo siempre me pregunto, ¿y por qué, verdad? O sea, Jesús los mandó antes, les pudo haber dicho esperaran y todo, pero los manda antes y Jesús va a aparecer de una manera que les va a retar. La parte, César, donde vos mencionabas, se asustaron mucho, ¿verdad? Y dijeron: es un fantasma. Yo pensaría, estoy en medio de las olas, estoy en medio de unas circunstancias adversas y veo a alguien caminar en el agua. Sí. Yo los admiro y agradezco que la Biblia deje estos fragmentos, porque me siento normal, ¿verdad? ¿Qué hubiera dicho yo si es que hubiera logrado hablar, Mafi? Yo digo, ¿qué hubiera dicho? Yo me hubiera quedado petrificado, sí. ¿verdad? Sí. Ay, estoy soñando, no de los sueños buenos, sino del sueño malo, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Y Dios los llama a la acción. Eso me gusta. Dios los invita a la acción con ese anticipo. Imagínate, ellos todo está mal y todo se puso peor. O sea, miraban las olas del mar. Pero sabes que ayer yo estaba leyendo estos versículos y sentí como el Señor me dijo: lee el capítulo completo. Y entonces me puse a leer el capítulo completo y es bien interesante porque comienza con la ejecución de Juan el Bautista. Entonces el capítulo empieza con algo difícil. Jesús se aparta para orar, para estar con Dios. Y la multitud lo sigue, ¿verdad? Y todos, ¡ahí está Jesús! Y entonces él dice la Biblia que siente compasión y entonces ahí vemos cómo les predica y luego los alimenta. Vemos el milagro de la multiplicación. Y de ahí dice Jesús: bueno, ahora sí voy a estar solo, váyanse mucha y yo me voy a quedar aquí orando, ¿verdad? Otra vez su deseo era estar solo. Orar. Pero yo sentí ayer que leía esto, debió haber sido duro la muerte de Juan el Bautista para él. Porque él sabía quién era Juan para Dios, él sabía el propósito de Juan y él sabía lo que venía también para él después de la muerte de Juan, ¿verdad? Entonces, decía yo, ¿cuántas veces pasamos por un momento de duelo? ¿Cuántas veces pasamos por un momento difícil donde perdemos a un familiar, un ser querido, perdemos un trabajo que parecía el sueño, perdemos una relación que nos parecía el sueño también? Y es tan difícil salir de ahí y yo veía como esa invitación de parte del Padre a venir conmigo a mi presencia, orá, acércate a mí y entonces vas a ver los milagros y entonces vas a ver cómo un nuevo sueño comienza y entonces vas a ver cómo yo hago las cosas para ti, ¿verdad? Y creo que a veces estamos y podemos estar en ese punto donde solo estamos viendo para atrás y lamentándonos de lo que pasó, pero creo que podemos ver algo extraordinario, algo imposible, como caminar sobre el agua, si decidimos
pasar ese momento con Dios y decir, bueno, Señor, sigamos adelante, sigamos en la acción. ¿Qué es lo que tú estás hablando? ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? ¿A dónde me estás llamando? ¿Verdad? Porque a todos nos gusta esta historia, pero a veces no queremos escuchar ese ven de Jesús, ¿verdad? A veces, Jesús, te amo, te reconozco, te veo, pero no me digas ven, ¿verdad? Porque Y en medio de las circunstancias adversas, ¿verdad, sí. Mafi? Y ¿sabes qué me llama la atención? Digamos, siguiendo esa secuencia que nos contaba Mafi, es que, bueno, Pedro, impulsivo, todos le hemos bajado el cuero a Pedro de una u otra forma, pero Pobre aquí amigo. en esta parte sí lo admiramos porque él se bajó de la barca y empezó a caminar. Pero lo que me resalta de esto es que Jesús le dice, hombre de poca fe. A la gran, pero si se bajó y caminó se bajó a caminar al agua, ¿verdad? O sea, tuvo la osadía, el atrevimiento, se le ocurrió pedirle, Señor, si eres tú. Era como que no estaba bien seguro, ¿verdad? Porque ojalá que seas tú, porque si no sos tú, híjole, esto se va a poner peor, como decía Mafi. Pero le dice hombre de poca fe. Entonces, así como, a la gran, ¿y dónde me pondrá a mí, verdad? Si Pedro que caminó en el agua o que se lanzó a caminar es hombre de poca fe, ¿en qué categoría quedaremos nosotros? Pero entonces, ¿cuál podrá ser un ejemplo de bastante fe, verdad? Y hubo un par de ocasiones en la Biblia que Jesús se quedó admirado y dice ahí en la Biblia así como, wow, qué fe, ni en Israel había encontrado esta fe. Y uno de esos casos es el centurión, que tenía a uno de sus siervos que estaba malo. Y Jesús le dice, ¿quieres que vaya a tu casa a sanar? Y cualquiera hubiera dicho, Jesús en mi casa, qué buenísimo. Y él le dice, no, ni siquiera soy digno que entres a mi casa, pero di la palabra. Entonces Jesús se queda como, ni en Israel había visto esta fe, ¿verdad? Y creo que todo ese contraste nos invita a decir, ¿qué paso daríamos hoy si nos animáramos a creer? Si creyéramos en que Dios nos está dando esa dirección, Dios nos ha dado ese llamado a esa dirección. Si tal vez no podemos ver a Jesús y no podemos ver exactamente todos los detalles de lo que nos está diciendo, pero así como Pedro, Señor, si eres tú. O sea, yo creo que dentro de todo sabía que era por ahí. Si hoy Dios nos da, tal vez no detalles, pero dirección y nos animáramos a creer, ¿qué paso daríamos hoy? Porque estamos hablando de tomar decisiones. ¿Qué decisión tomaría hoy? Y quedémonos con esta idea del centurión que digo, Señor, es que si tú das la palabra, eso es suficiente, eso es lo que vengo a buscar, eso es lo único que necesito. Y yo creería, tal vez sumando a lo que ustedes ya bien han mencionado, porque mencionamos a Pedro que se anima en fe a ir, le falta la fe, pero hay dos cosas quizás que me llamaron la atención que no lo había visto antes. Bueno, tres, menciono una rápida con lo que tú decías, Mafi. Adelántense ustedes en la barca. Antes de ir en la barca, significaba que acortabas una distancia muy grande. Y yo digo, ¿cómo iba a llegar Jesús si ellos en barca todo el tiempo que les tomó y cómo los otros lo dejaron? De plano sabían de que él podía llegar al otro lado y hasta estarlos esperando. No sé, es una de esas cosas que solo las leemos y después decimos, ¿y cómo ¿Qué onda se ahí? dio? ¿Verdad? Pero bueno, lo que les quería decir es que cuando ellos se asustan, de por sí ya la situación está complicada, ven un personaje que está caminando sobre el agua y se asustan, la expresión que nos narra la Biblia es ánimo, soy yo, no tengan miedo. A mí no se me hubiera ocurrido jamás con que arrancara esta expresión es con ánimo. O sea, ¿por qué ánimo? Pero diga, tranquilos mucha, soy yo, o algo, pero ánimo. Y me hizo recordar en cierta ocasión, mi mamá no vive en Guatemala, vive en otro país y fuimos con mis hijas que estaban chiquitas, fuimos a ese país y compartimos un tiempo con ellas y mi mamá se iba al día siguiente al lugar donde tenía que irse. Y mi hija estaba muy chiquita y quería ver cómo la despertaban, por lo menos para despedirse de su abuelita. Y me recuerdo que cuando la despertaron temprano, mi abuelita se despidió, mi mamá se despidió, se fue y mi hija se quedó llorando en la cama. Entonces, cuando yo regresé y la veo llorando, digo, ¿qué le digo? No le puedes decir nada. ¿Qué le vas a decir? Una niña chiquita que estaba triste que se había ido su abuelita. Entonces me acosté con ella y pues simplemente la abracé y ya cuando se tranquilizó le dije, mi hija está contigo, tu abuelita la pudiste disfrutar y una que otra palabra. Pero lo que se me ocurrió en ese momento y es lo que quiero compartirle a usted con esta historia es que hasta ahí entendí cuando Jesús dijo, conviene que yo me vaya.
porque vendrá el Espíritu Santo como un consolador. Yo nunca había visto, un consolador lo miraba como algo muy simple, muy no poderoso, fuerte, sino ¿por qué consolador? Y me di cuenta que cuando tenemos las situaciones difíciles, uno no quiere 1000 palabras. Uno quiere a alguien que lo anime, alguien que lo consuele, alguien que esté con uno. Entonces Jesús dice, ánimo. Y lo segundo dice, soy yo. O sea, no es fulanito, no es es el Dios de dioses, el Señor de señores, el que está contigo. Y luego te dice, bueno, no tengas miedo. Entonces es un proceso bien sencillo de 3 pasos, pero que muchas veces no es tan fácil cuando las situaciones están difíciles, porque cuando he podido conversar de este tema de sueños, qué bonito que usted hable de sueños, pero ¿cómo voy a soñar yo? Debo tarjetas de crédito, me llaman todos los días para cobrarme y 50,000 problemas más. Pero ahí, en esa situación difícil es cuando usted tiene que recordarse que tiene que tener ánimo, de que Dios mismo es el que puede estar con usted y el que le dice que no tenga miedo porque le va a dar una solución. Entonces ahí es cuando nosotros vemos que esas 3 simples pasos, frases que Jesús menciona, las podemos aplicar en nuestra vida, no importando qué tan difícil sea la situación. Así que yo le animo que si usted se ha dicho, yo no puedo permitirme soñar porque mi situación es muy difícil, ánimo. El Señor está con usted y no tenga miedo. Ah, qué lindo eso. Con Qué lo lindo que eso, está diciendo César, de verdad, Geo, ¿cuántas veces creemos que no podemos soñar porque estamos pensando en las cosas materiales? Entonces no puedo soñar porque debo. Pero ¿y quién dice que tu sueño tiene que ser material? O sea, ¿quién dice que tu sueño tiene que ser alcanzar 1,000,000 de quetzales? O sea, ese no es el sueño y ahí nos estamos perdiendo también porque el propósito de Dios creo que raras veces va a ser una cantidad, un monto de dinero. O sea, generalmente el sueño de Dios va más alineado con un propósito, ¿verdad? Y yo me recuerdo cuando empecé a conocer al Señor, uno de mis sueños más grandes era predicar la palabra. Y entonces, miren ustedes, esto es bien ridículo, pero se los voy a decir porque tal vez a alguien le sirve. Yo me ponía en mi cuarto a predicar y empezaba a contar y yo leía algo de la Biblia y entonces yo hacía mi mensaje, ¿verdad? Y me ponía a predicar. Y digo yo, cuando recibí la primera invitación, ese era el sueño. O sea, el poder compartirle a la gente de Dios. Y creo que ahí a veces nos perdemos de esos sueños de llevar la palabra, esos sueños de evangelizar a otros, esos sueños de ver una vida transformada. A veces el sueño puede verse como meterse a un proceso. A mí me encanta, en la iglesia tenemos diferentes talleres, diferentes procesos, y llegar uno a dirigir uno de esos grupos y ver a las mujeres, ver los matrimonios, ver a los niños, no importa en qué área sea, conectarse con Dios. Ese puede ser nuestro sueño, ¿verdad? Y creo que ese es el reto. No solo piensa en los sueños materiales, piensa en los sueños espirituales también. Así es, gracias, Mafi. ¿A qué nos está llamando Dios hoy? ¿A qué nos está invitando Dios? Y nos está diciendo, aquí estoy. ¿Y a quién le podríamos decir, bueno, Señor, si eres tú, démosle pues, démosle? Pero quisiera pedirte que nos dirijas en oración, que necesitamos soñar esos sueños de Dios, pero necesitamos ponernos en acción. Necesitamos salir de la barca, dar el primer paso y saber que Dios está ahí con nosotros, aunque a mitad del camino se nos vaya la fe y comencemos a hundirnos, Fer. Así es, vamos a orar con fe y creyendo y que esto pueda cambiar tal vez la atmósfera que hemos estado viviendo, que has estado viviendo en tu trabajo, en tu familia, no sé. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias porque podamos estar arrancando el día escuchando estas verdades, estos principios, esta historia que tú nos dejaste en la Biblia para inspirarnos, Señor. No inspirarnos solo en nuestra fuerza, aunque tú nos has dado fuerza, tú nos has dado inteligencia, Señor, pero te damos gracias porque no accedemos solamente a eso, sino accedemos también a tu poder, a tu inteligencia y sobre todo a tu amor para nuestras vidas, Señor. Y hoy recordamos eso, que tú nos amaste tanto que enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Señor, te pedimos que hoy despiertes nuevamente estos sueños que han estado durmiendo, que tú nos des la fe para dar el siguiente paso, si aunque el sueño ha estado ahí, pero todo se ha visto nublado, todo se ha visto difícil y no estamos seguros si fuiste tú, no estamos seguros qué es lo que ha pasado, Señor. Pero danos la suficiente fe hoy para dar el siguiente paso. Así como el centurión, Señor, que dijo, solo di la palabra y es todo lo que necesito, Señor. Y una palabra tuya es todo lo que necesitamos
Hoy probablemente para terminar esta semana, para arrancar este mes, cuando tal vez en lo humano no vemos que las cosas estén caminando, Señor. Pero en el nombre de Jesús te pedimos la suficiente fe para dar el siguiente paso, para escucharte y recordar que estamos caminando contigo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y Así queremos es. invitar también, ya que estás hablando de que tenemos que escuchar de Dios, que usted se una con nosotros al Bible Challenge, que en este momento estamos en Salmos 66, 67 y 68. Si usted quiere un pequeño spoiler, le puedo decir que usted va a leer básicamente un compendio de alabanzas y de gratitud a Dios. El capítulo 66 se enfoca en su fidelidad, el 67 en oraciones divinas y pidiendo prosperidad, y la 68 para exaltar la majestad de Dios. Así que le animamos a que usted lea esos 3 capítulos con nosotros. Si usted nos está viendo, ahí hay un código QR para que se pueda unir con nosotros en el Bible Challenge. Y podemos dar ese paso. Así que salga de la barca de ese primer paso, póngase en acción y luego de este corte continuamos. Esto es Vaya con Dios. Hay un proceso que Dios utiliza para hacer crecer tu fe. Tomados de su grandeza y guiados por su palabra, fuimos creados para soñar. Y comenzamos con la lectura. Dice, ponte en acción. Un sueño no es nada hasta que te despiertas y actúas en consecuencia. No podrás cumplir el sueño de Dios para tu vida a menos que atravieses la fase de la decisión de la fe. Los héroes de la Biblia tomaban decisiones audaces. Dios le dio a Noé el sueño de salvar al mundo del diluvio, pero Noé tuvo que tomar la decisión de construir el arca. Dios le dio a Abraham el sueño de ser el padre de una gran nación, pero Abraham tuvo que tomar la decisión de dejar la comodidad y la seguridad de un hogar y partir hacia lo desconocido. Jesús llamó a los discípulos para que se unieran a él en el ministerio, pero ellos tuvieron que tomar la decisión de dejar sus oficios para seguirlo. Jesús invitó a Pedro a caminar con él sobre las aguas, pero Pedro tuvo que tomar la decisión de salir del bote y dar un paso hacia el milagro. Durante la fase de la decisión debes hacer 2 cosas. Escucha bien, la primera es debes invertir. Tienes que tomar la decisión de invertir tu tiempo, tu dinero, tu reputación y tus energías en las cosas que te ayudarán a seguir el sueño de Dios. Debes dejar de poner excusas y dar el próximo paso. El segundo que nos recomienda Rick Warren es el siguiente. La segunda cosa que debes hacer es soltar la seguridad. No podrás avanzar si te aferras al pasado. Por eso quiero darte un plan bíblico, práctico y sencillo para tomar decisiones sabias. Escuche este plan entonces. El principio número 1, ora y pide dirección. Repitámoslo porque necesitamos. Ora y pide dirección. Antes de hacer cualquier cosa, pide a Dios que te dé su perspectiva. La Biblia dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Lee la palabra de Dios. ¿Qué ha dicho ya Dios que puede aplicarse a tu situación? Segundo, escucha la voz suave y apacible de Dios que susurra a tu corazón. Pregúntate, ¿qué tiene Dios para decirme sobre esta decisión? Y a mí me resonaba ahorita que leíamos eso solo cuando Jesús se aparta a orar. Ajá. Viene el momento difícil y Él se aparta y ora. Y creo que nosotros lo mismo tenemos que hacer, apartarnos y orar muchas veces. ¡Hala, qué lindo Yo eso! quiero contarles una historia rapidita al respecto de este tema. Y es que en cierta ocasión, cuando estábamos todavía en época de noviazgo con Verónica, con mi Eso. esposa, me dice, llégate a la casa que te voy a cocinar un pastel. Y dije, qué buenísimo, ¿verdad? Y obviamente ahí estaba puntualito a la hora que habíamos acordado. Y cuando llego al lugar, pues obviamente veo el pastel, pero lo veo el pastel casi a la mitad, ¿verdad? Y me dice, te voy a... ¿El pastel que te di? Y yo pensé, bueno, qué bueno, pero dijiste que era pastel para mí. Sí, pero ya comieron todos. Pero era para mí, sí, pero no te lo ibas a comer todo. Sí, pero al menos yo hubiera querido agarrar el primer pedazo. O sea, no es cierto, no me lo iba a comer, pero... Estar en el inicio. Y eso es a lo que yo quiero mencionar con el tema de primero ora y pide dirección, ¿verdad? Muchas veces
también como les pongo este ejemplo, ahora estoy tirándole ejemplos personales de mis hijas y ahora con el tema de mi esposa cuando éramos aún novios. Tranquilos, todos. Pero sí, es algo que me ha hecho primer clavo. reflexionar respecto de Dios, ¿verdad? A veces nosotros queremos darle con el pastel y así el último pedazo, agarrar si querés, ¿verdad? Y sé que no fue con esa intención, lo estoy mencionando en función de ejemplo, pero ¿por qué no darle a Dios lo primero? Es decir, independiente de que, mire, disculpe lo que le voy a decir, independiente de que usted escuche o no algo que Dios le quiere decir, el acto de decir, Dios mío, antes de dar un paso, ¿qué piensas tú al respecto? Es cuestión de prioridad, es cuestión de respeto, es cuestión de darle lo primero a lo primero. Y tal vez eso no profundizo tanto como Rick Warren, pero al punto de decir, Dios mío, no sé qué es lo que tú pienses, quiero escuchar tu voluntad, pero aunque no la escuchara, lo primero que quiero hacer es preguntar qué es lo que tú piensas al Y respecto. definitivamente esa es una fase, ¿verdad? En la que tenemos que orar, explorar, reflexionar y todo esto. Y a mí me llamaba la atención después en lo que seguíamos leyendo, nos dicen, los héroes de la Biblia tomaron decisiones audaces. Y eso lo podemos ver y a cada uno nos ha tocado a veces, pero digamos en el caso de Noé, él menciona, si Dios lo escogió y lo llamó para salvar a la humanidad, ¿verdad? Ya me imagino a Noé posteando que iba a empezar a construir el arca, ¿va? Ese momento así como emocionante cuando Dios nos llamó y cuando se lo contamos a alguien más o cuando lo hacemos público a todo el mundo. Qué bonito, es emocionante. Pero me imagino que Noé, el siguiente día cuando ya empezó, Sí. no habían tutoriales en YouTube para hacer arcas. No había alguien más que pudiera ir a un curso o comprar un libro para saber cómo hacer arcas. Seguramente que al principio le costó, fue un proceso lento y ha de haber querido abandonar, porque eso es lo que nos pasa cuando tenemos que hacer algo que no sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces el punto es, no nos desmotivemos, no renunciemos en esa parte, ¿verdad? Porque es como bien romántico la parte cuando lo posteamos y Dios me llamó y lo voy a hacer. Pero ese es como un capítulo, ese es un paso. El siguiente paso, cuando ya lo tenemos que ir a hacer y no sabemos y no estamos seguros, no nos decepcionemos, no renunciemos ahí en este punto. Y gracias a Dios en lo que vamos a leer hoy, Rick Warren nos da este como plan bíblico de los pasos que podríamos seguir tomando. Así es, así es. Así que por eso es la invitación, amigos. Lo primero es invitar a Dios. Y eso fue lo que Pedro hizo. Preguntó, ¿eres tú, Señor? Sí. Pidió dirección, entonces envía a que vaya contigo. Él le dijo, ven. Y entonces podemos dar el paso siguiente. Paso 2 es analiza los hechos. No existe una contradicción entre la fe y los hechos. Es una decisión sabia analizar todo lo que puedas antes de tomar una decisión. Proverbios 13:16 nos dice, las personas sabias piensan antes de actuar. La solución es preguntar, ¿qué debo saber antes de tomar esta decisión? Y luego hacer lo que debas hacer para concretar los hechos. Yo quiero también decirle en finanzas personales, de verdad, este es uno de los grandes errores. No pensamos o no nos damos tiempo para tomar decisiones. Ayer posteaba en mis redes sociales un ofrecimiento de un extrafinanciamiento donde ponía la cantidad que le daban y la cantidad a pagar. Y les digo, ¿es buena opción o es mala opción? Hagan matemática simple. Y la gente se quedaba asustada cuando hacía la matemática simple. Y eso es lo que de alguna forma a veces no nos tomamos el tiempo. 2 minutos para hacer números. Y está bien orar, pero también tenemos que ver si es viable, si es inteligente, qué cosas podrían ser buenas o qué cosas podrían ser negativas de todas las decisiones que tomemos. Así es, Fernando, lo mencionabas, ¿verdad? Dios nos ha dado sabiduría, nos ha dado inteligencia. Entonces, vamos con la fe, llegamos a Dios, preguntamos, Dios nos dice y luego hay que hacer algo, pues, ¿verdad? Ustedes sí. Yo sigo pensando este ejemplo de Pedro dando ese paso. O sea, el hecho era, bueno, sí, esto es agua y voy a dar el primer paso, ese siguiente paso. Ya me dijo que vaya. ¿Cuáles son los hechos alrededor de esto? Pero sabes que al final era un acto de fe, sin duda. Pero te das cuenta que ellos habían visto muchos milagros. Sí. O sea, si nos vamos al punto que estamos conversando ahora de analizar los hechos, tenía un fundamento para Jesús sí hacerse. puede llamarme a caminar. Exacto, así, él sí pues. me puede llamar, lo he visto haciendo cosas iguales o más grandes. Entonces, no solo era me tiro porque así fue. Dentro de la fe había algo que lo sustentaba. Y sabes que alguien una vez me dijo,
bueno, cuando hablamos de esto y estamos diciendo me voy a lanzar al agua, voy a hacer como ese Pedro que dio el paso, solo analicemos cuántas veces sucedió eso en la Biblia. Correcto. ¿Verdad? No fueron todos los discípulos. Pues, vénganse mucha, de ahora en adelante se acabaron las barcas, ya no las usamos. No, o sea, por eso tenemos que tener claridad de lo que Dios nos está llamando a hacer y analizar lo que sí nos dijo que hagamos. Y con lo que nos dijo que hagamos, no lo inventemos nosotros alrededor, ¿verdad? Y hagamos otra cosa. Pero, ¿sabe? Tenemos un tercer principio. Y ese principio, pide consejo. Y significa lo siguiente. Habla con alguien que haya tomado una decisión similar. Habla también con amigos que conozcan tus fortalezas y tus debilidades. Busca el consejo sabio y el apoyo en oración de personas que conozcan la palabra de Dios y que no tengan temor de decirte la verdad. Proverbios 24:6 dice que la victoria depende de que tengas muchos consejeros. Y a mí me encanta porque nos da las dos, ¿verdad? Alguien que ya haya tomado las decisiones que tú quieres, pero también tu familia y tus amigos que te conocen, porque a veces tu familia y tus amigos pueden decir, sí, dale con todo. Pero alguien que tiene la experiencia en lo que tú quieres hacer, te va a dar otra perspectiva y te va a dar tal vez otros pasos, ¿verdad? A veces uno no sabe ni por dónde empezar y cuando buscas ese consejo de alguien que ya sabe, y a mí me encanta porque Jorge siempre dice, tenés que buscar el consejo de alguien que ya lo pasó y mejor si va en el lugar donde tú quieres llegar, no solo alguien que ya haya pasado la decisión, ¿verdad? Porque al final creo que esas personas que ya alcanzaron ese sueño que nosotros también tenemos pueden servir como una guía para nosotros y ahorrarnos un montón de tropezones que a lo mejor ellos sí tuvieron y que pueden asesorarnos y decirnos, no es por ahí, probá por acá o hacerlo de esta forma antes de tirarte y solo probar ver si el pie se te sostiene en el agua, ¿verdad? Sí. Y ¿sabe qué, Mafi? A veces puede ser injusto también para amigos, familiares, irles a pedir consejo de algo. Digamos, yo quiero tocar violín, no le voy a preguntar algo sobre el violín a alguien que no sabe, por mucho que me quiera, no sabe de eso. Y a veces es como que lo hacemos, ¿verdad? A mí me llama la atención esta parte de Michael Jordan, porque hoy a nuestro, digamos, es jugador de mi época, ¿verdad? Creo que con César estamos ahí. Ustedes tal vez ni habían nacido, pero con César estábamos ahí como vimos los campeonatos y todo. Pero antes de ganar su primer campeonato, Michael Jordan era el mejor jugador de la historia que no había ganado un campeonato. Y si vieron The Last Dance, ahí dice, es como los Pistons, era este equipo que nos caía mal a todos. No te gustaba ese equipo, ¿verdad? Detestaba los Pistons. Nos caía mal a todos, eran abusivos, malcriados, bullies, feotes, pero eran fuertes y entonces atropellaban de una vez a todos, incluyendo a Michael Jordan y a los Bulls. Pero Michael Jordan en algún momento decide empezar a hacer pesas. Y voy a poner una foto ahí en la que estamos en el gimnasio. Eso. Jordan, con Michael Jordan. Pero describíla. En esta foto está Michael Jordan. Estimo que las mancuernas han de ser como de 30 libras, calculo. Pero realmente esta foto no es tanto por Michael Jordan, es por el que está atrás. Pareciera que es una persona X. Se llama Tim Grover. Él fue su entrenador como de acondicionamiento físico. Si estás en la radio, pues solo te cuento, está Michael Jordan ahí esforzándose con unas mancuernas que son con las que Ricky, que Ricky calentamos. Yo caliento con estas. Está él ahí atrás y ¿sabes qué me llama la atención? Él era un preparador físico que mandó 14 cartas a 14 jugadores de los Bulls, pero no le mandó a Michael Jordan porque es como el mejor jugador de la historia va a querer entrenar conmigo. Él estaba ofreciendo sus servicios. ¿Y saben cuántas personas le contestaron? Una. ¿Quién? Michael Jordan. Pero si a él no le mandó la carta, él encontró la carta ahí en el locker de uno de sus amigos, leyó y es como, esto es lo que necesito. Por esto es que los Pistons nos aplastan y él pues buscó el mejor jugador de la historia, buscó a alguien que lo pudiera ayudar en esa parte, cuanto más nosotros en ciertas partes para acortar la curva de aprendizaje, camino, ¿verdad? La curva de aprendizaje y poder lograr mejores resultados. Sí, y por eso es importante entonces encontrar tanto personas que nos pueden aconsejar con respecto a nuestras debilidades, nuestras fortalezas, ¿verdad? Alguien que nos pueda decir, hijo, nunca has hecho eso, ¿verdad? O sea, tampoco... O sea, tenés que saber que esto requiere disciplina, qué sé yo.
pero personas también que ya avanzaron a esa etapa donde queremos llegar. Incluso, yo sé que ya tenemos que ir con el principio número 4, pero decirle, usualmente pensamos el que tiene una debilidad debe conseguir ese consejero. Yo he visto que las personas exitosas no esperan tener la debilidad. No. Incluso dentro de lo que son hábiles, quieren asesorarse con otra persona para ver si no están dejando algo en un punto ciego. Así que pedir consejo siempre es algo bueno. Así es. Así es. ¿Y qué les parece si pasamos al principio 4, que es calcula el costo? Toda decisión tiene un precio. Te va a costar tiempo, dinero, energía, reputación, talento, recursos. Y el autor me dijo que se le olvidó poner lágrimas también. Sangre. Siempre se debe hacer una inversión. Es peligroso decidir sin deliberar, prometer sin ponderar, comprometerse sin considerar primero el costo. Tomar la decisión correcta es más importante que tomar una decisión rápida. Repito, tomar una decisión correcta es más importante que tomar una decisión rápida. Y la decisión correcta tiene que ser una decisión bien fundada. Wow. Esta es una ley de la vida. Escuche bien, es más fácil entrar que salir. Es más fácil contraer una deuda o saldarla. Es más fácil establecer una relación o terminarla. Es más fácil llenar tu agenda de tareas pendientes o realizarlas. Es así. Por esa razón debes calcular el costo. Amigos, por esa razón tenemos que calcular todos los costos de lo que significará esta decisión. Tenemos que tener claro lo que decía César. A veces pareciera mate simple, pero como decía un ingeniero que me dio clases en algún momento, mire, en la mate simple se pierden los problemas. Ahí es donde uno confunde el signo, el menos con el más, arruina las cosas. Pero es de ponerle atención a eso, ver, de entender, ok, ¿cuánto va a necesitar de inversión esto? ¿Cuánto tiempo aproximadamente? Tal vez no tengo la claridad, pero por lo menos hacer ciertas proyecciones, Mafi, que voy a necesitar tener en cuenta. Yo tengo un sueño que les quería compartir porque Eso. va súper alineado con esto. Yo he tenido un sueño los últimos 5 años. Desde que nació mi hija más grande, en julio cumple 5 años, ella tenía días cuando se nos abrió la oportunidad. Nosotros nos dedicamos a joyería, de ir al primer evento joyero. Y mi mamá fue y obviamente yo estaba con la bebé recién nacida, no pude. Y desde entonces ha sido mi sueño ir. Después empezó la pandemia, después todo empezó a tomar normalidad, después tuve a mi segunda hija, otra vez periodo posparto, otra vez el attachment de los niños en ese primer tiempo. Y entonces hasta esta semana estoy a días de cumplir un sueño que llevo 5 años esperando. Wow. Porque era un costo que no podía pagar hasta este punto. Entonces, cabal, ahorita estoy bien emocionada porque ya toda mi familia saben que ellos son mi equipo esta semana. Jorge sabe qué tiene que hacer, mi papá sabe qué tiene que hacer, mis hermanos ya tienen sus turnos agendados, pero muchas veces ese es el costo, encontrar qué hacer con nuestros hijos, encontrar cómo toda la tribu nos ayuda para poder cumplir estos sueños. Pero todos estos eventos que hubieron antes, yo me sentaba y pensaba, bueno, son estos días. Me tendría que ir tal día y regresar tal día. Y entonces empezaba a ver y Jorge tenía un viaje o no iban a estar mis papás o no iba, porque va mi mamá conmigo. Entonces es bien complicado, que ella siempre la segunda que sale a batear después de Jorge, pero en semana laboral para él es más difícil. Y entonces, de verdad dije yo cuando leía esto, como todos los pasos en este sueño de hacer este viaje, de ir a vivir esta experiencia, todos estos pasos los viví. Oré, le pedí al Señor, calculé los costos, hicimos un plan, le pedí al Señor una palabra, una dirección y una guía. Y como en todo lo que querramos hacer en la vida, creo que estos pasos nos aplican y podemos ver. Y yo creo que este de los costos es bien importante porque a veces uno se tira y entonces
ay Dios, ¿y ahora? ¿Y ahora Claro. cómo salgo? ¿Y ahora quién Claro. hace? ¿Y ahora quién no sé qué? ¿Verdad? Entonces creo que es bien importante que aprendamos esta Dígale, parte. dígale a Jorge que me hable si se le traban las carretas ahí con las, Con las nenas. las Ay, niñas. Yo gracias. tengo experiencia, tres hijos, algo Mira, hacemos. mira que, Jorgito, ponerle atención, ¿verdad? Porque Ya a la hora de Ahí la ya hora. tiene mi- A la hora de la hora, va, ahí ya César. tiene si mi no número. contesta. Vos con 4 no ofreciste Todo nada. gusto. Ahora, No, imagínate. no, hombre. calculé. Yo no dije nada con 2. Calculé los costos. Pero, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? En esa parte de calcular los costos, aterrizar, tener la información, Warren Buffett, podríamos decir que es el inversionista más famoso del mundo, ¿verdad? Sí. Él dice, no es tan importante qué tan rápido podemos remar, sino en qué barco vamos. Y pone un Wow. ejemplo de alguien con el que estudió en la U y decía, los dos éramos como, eran buenos estudiantes y digamos tenían capacidades muy similares. Él se metió a una industria, le fue bastante bien, pero Warren Buffett tiene como 150 billones, ¿verdad? O sea, no le fue tan bien, es como que Le fue- fue como así. Y él dice, todo fue el barco en el que escogimos, porque seguro él trabajaba duro, era pilas y podíamos remar, pero él escogió este barco. Y eso es lo que Dios nos puede ayudar a escoger la dirección, a escoger por dónde y llevar su apoyo y esto. Y al final no se trata de 150 billones como Warren Buffett, sino caminar en algo que Dios prospere, no solo en dinero, sino que avance y que sea de bendición a muchas personas. Así es, exactamente eso, Fernando, que sea de bendición para muchas personas, que sea un sueño que podemos comenzar práctico, bien decía César al inicio, y Mafi, que al llevar esa petición delante de Dios nos da una palabra, nos da dirección, comenzamos a calcular los pasos, los costos, pero lo hacemos realidad. Yo quisiera invitarte, Mafi, que nos puedas dirigir en oración y que le pidamos este primer consejo a Dios. Creo que muchos necesitamos esto, ¿verdad? Comience con Dios, ore, pida dirección y eso creo que podemos comenzar acá en Vaya con Dios, Mafi. Sí. Padre, te damos gracias por este día, por este tiempo, Señor. Gracias porque tú nos estás hablando, nos estás animando y nos estás retando a soñar contigo, Señor. Te pedimos que como primer paso de acción podamos apartar unos minutos hoy para preguntarte cuál es ese primer paso, Señor, que tú puedas hablarnos, puedas traer claridad a nuestra mente, que podamos entender no solo a dónde nos estás llamando, sino cuál es ese primer paso que estás pidiéndonos que demos para avanzar hacia ese sueño, Señor, que podamos atrevernos a apartar ese tiempo para verte a los ojos y escucharte decirnos, ven, como Jesús le dijo a Pedro, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno y tú has puesto estos sueños en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, amigos, por estar compartiendo con nosotros. Estamos agradecidos y muy emocionados. Esto se está poniendo cada vez mejor. Estamos hablando de cómo ponernos en acción en esta temporada donde fuimos creados para soñar. Así que luego de este permiso que le damos de poder poner atención a empresas que confían en la visión de Vaya con Dios, vamos a regresar luego de este pequeño corte. Continuamos. Vamos entonces con el principio número 5 y es prepárate para los problemas. Quizá recuerdes que la ley de Murphy que dice que todo lo que puede salir mal, saldrá mal. Los problemas son inevitables, son parte de la vida. El mismo Jesús dijo que en el mundo tendremos muchas pruebas. Qué fea esa ley, ¿verdad? Pero en Merca me le hicieron aprendérmela como no sabes cuántas Pero veces. es de la que se aplica estadísticamente. No puedes ignorar los problemas, porque los problemas no te ignoran, no te ignorarán. En cambio, debes estar preparado para cuando ellos surjan. La Biblia dice, el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. En Proverbios 27:12, el rey Salomón dijo, el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón sigue adelante a ciegas y sufre las consecuencias. La persona sabia sabe que toda toma de decisión presentará problemas y se prepara para afrontarlos. Hay una gran diferencia entre prepararse para un problema y resolver un problema. Nunca confundas la toma de decisiones con la resolución de problemas. Son dos cosas completamente diferentes. Si tienes que resolver todos los problemas antes de tomar una decisión, entonces nunca llegarás a ningún lado. En la fase de la decisión de la fe, te prepararás para los problemas, pero no intentas resolverlos todos de antemano. Cuando mi esposa Kay y yo comenzamos la iglesia Saddleback, no teníamos
dinero, ni miembros, ni lugar, pero no permitimos que eso nos detuviera. Éramos conscientes de los problemas, pero no los resolvimos todos antes de iniciar. Afronta la verdad, querido amigo. Nunca existirán las condiciones perfectas. Siempre habrá una razón para decir que no. Pero solo porque tengas una razón para decir que no, no significa que no sea el momento de decir que sí. Si no existiese una razón para decir que no, escucha bien, entonces no habría necesidad de tener fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando las necesidades surgen, Dios provee. Así es, amigos, y es que cuando las necesidades surgen, Dios se hace presente. Y por eso necesitamos, bien decía el autor, Rick Warren nos dice, o sea, prepárense, van a venir problemas, ¿verdad? Podemos hacer ciertos escenarios de contingencias, ¿verdad? Y tener claro de cómo vamos a actuar, pero eso no significa que tenemos que resolver los problemas cuando ni siquiera están frente a nosotros. Y también entender que el hecho de saber que van a venir problemas no significa que no debamos de dar ese siguiente paso, ¿verdad? En el pasaje con el que abríamos el programa, Pedro está en medio de una tormenta y Pedro pide ir hacia Jesús en lugar de calma la tormenta. Aún en medio de esa tormenta, da ese paso, es confrontado, te faltó fe, ibas bien, ¿qué pasó? Y luego de que Pedro es rescatado, ¿saben qué pasa? La tormenta se calma. Yo siempre me he preguntado, Jesús, ¿por qué no calmaste la tormenta? Le dijiste que camine. El tipo no se hubiera hundido porque no habían olas. Hubiera sido más épico. Ajá, ¿verdad? ¡Pum! Llegó. High five ahí en medio lago, medio mar. ¿Por qué no lo hiciste? Jesús está más interesado en nuestro carácter y la obediencia hacia Él que en nuestra percepción de las circunstancias alrededor. Van a haber problemas, pero Él lo dijo, confíen, yo ya vencí. Alex, ¿sabes que estuviéramos hablando con Pedro y le dijéramos, Pedro, pero ¿por qué dudaste? Es que la tormenta y había viento. ¿Y qué esperabas, verdad? Si ibas a caminar en el agua, ¿qué esperabas? Así nos podría pasar a nosotros cuando decimos, qué difícil empezar un nuevo negocio. Pero ¿y qué esperabas? ¿Que todo te lo vinieran a hacer los proveedores y los clientes y todos vinieran a ayudarte? A eso fue a lo que te inscribiste, ¿verdad? Alguien que dijera, no, es que vine a sacar la maestría y ahorita ya tengo familia e hijo. No, qué difícil. Pero ¿y qué esperabas, verdad? Y este principio me lo enseñó un ultramaratonista contándonos que a veces, estas carreras de hasta 100 millas y a veces como por las 70, qué difícil, ¿verdad? Y él una vez así renegando y su entrenador, vos, si para eso te inscribiste, ¿qué esperabas? Que fuera facilísimo. No, es difícil, es lo normal. Solo vamos a seguir corriendo y ya no sigas quejándote, ¿verdad? Entonces, muchas veces necesitaríamos así que alguien nos sacudiera y, Ricky, ¿qué esperabas? Si así es esto, ¿verdad? Pero Dios va ahí con nosotros. Dios estaba cerca de Pedro y Dios está cerca de nosotros para ayudarnos. Ahorita Buenísimo. que Fernando decía eso, me acordé cuando nació mi primera hija. 9 meses esperándola, 9 meses orando por ella. Y la primera noche entré en pánico y le digo, oh, Señor, no sé qué hacer, no sé cómo esta niña va a sobrevivir a mi cuidado. Y ese es siempre el sentimiento que podemos tener. Y me gustó, como decía lo que leíste, Ricky, si no existe una razón para decir que no, entonces no habría necesidad de tener fe. Así y creo es. que eso implica en todos nuestros sueños. Y vamos con el principio número 6 que dice, afronta tus temores. El temor es la raíz de todas las indecisiones. El temor a cometer un error, el temor a fallar, a pasar vergüenza, a comprometerte con algo que no puedas cumplir, a que alguien se ría de ti o te rechace, a que el sueño de Dios para tu vida nunca se cumpla. Siempre es el temor lo que evita que tomemos decisiones. Y como no nos gusta admitir que tenemos temor, ponemos excusas. Abraham dijo, es que soy demasiado viejo. Moisés dijo, pero es que no puedo hablar. Gedeón dijo, no puedo pelear. Isaías dijo, soy demasiado pecador. Jeremías dijo, soy demasiado joven. Ricky dijo, esa mentira. Yo dije todo. La pregunta que nos hace el autor es, ¿cuál es tu excusa? Dios tiene un sueño para tu vida. Se lo repito. Eso lo dice el autor, pero se lo repito para su vida. Dios tiene un sueño para tu vida.
quizás digas, no tengo el tiempo, no tengo el dinero, no tengo la experiencia, no tengo la educación, no tengo los contactos, no tengo los recursos. Si tan solo estuviese casado, si tan solo no estuviese casado. Si tan solo fuese más grande, si tan solo fuese más joven, en fin. Es el temor el que impide que tomes la decisión que Dios quiere que tomes. Entonces, ¿cuál es el antídoto para el temor? La respuesta es la fe. Y yo quiero que escuche bien esto. Cuando no tengo la fe necesaria para hacer algo, igualmente actúo como si la tuviera. Y entonces la fe viene. Un poquito de fe en un gran Dios nos da grandes resultados. Por eso pregúntate, ¿a qué le tengo temor? Ahora tienes una decisión que tomar. Dios no te obligará a tomar una decisión y tampoco la tomará por ti. Él te ha dado libertad para elegir. Te pido, por el amor de Jesús, haz algo maravilloso con tu vida. No desperdicies tu vida. No vivas en la mediocridad. No existas solamente. Toma hoy las decisiones que determinarán tu destino. Qué poderoso Qué eso, increíble, ¿verdad? ¿ah? Qué Haz algo forma de cerrar. maravilloso de tu vida. Yo creo que esa invitación es la que Dios nos quiere hacer, amigos. Y es que en Dios podemos hacer algo maravilloso en nuestra vida. Veíamos estos sueños que ustedes enviaban y qué hermoso. Cuando ese sueño logra ser práctico, logra ser pues algo que podemos ponerle fecha, ¿verdad? Ustedes que podemos ponerle, mire, para este año quisiera ir a esta convención, quisiera ir a este lugar. Claro, implica riesgos, implica solicitudes a montones, ¿verdad? Ese fue un recordatorio para toda la familia. Se tienen que hacer grande en esta semana. Jorgito, ya viste a Fernando, ¿verdad? Y bueno, ya nos tiramos. César y yo también estamos a la orden. Pero la verdad es que, amigos, es eso de creer. Dios quiere que vivamos algo maravilloso. Y podemos hablar de Pedro, podemos decir que es impulsivo, que el tipo siempre hablaba cuando no tenía que hablar, pero fue el que dio el paso e imitó a Jesús caminando sobre el agua. ¿De quién más podemos decir eso a estas alturas? Vivió una vida maravillosa, dio su vida al final, después de haber dicho que le iba a dar, lo negó y todo, pero fue restaurado por Dios y ¿saben qué? Sí dio su vida como lo había anhelado, ese era su sueño. Yo escucho a ese Pedro diciendo, yo voy hasta la muerte por ti. Ese era el sueño de ese hombre y lo logró hacer. ¿Cuál es tu sueño? Dios quiere que vivamos una vida maravillosa, César, y estamos listos para eso. Es más, quiero ponerle una parte práctica para lo último que estamos leyendo. Principalmente, se lo tengo aquí, de prepararnos ante los problemas y de afrontar nuestros temores. Algo que he estado leyendo, estoy leyendo un libro que se llama Influence de Robert Cialdini, que básicamente él es como el gurú de la influencia. Y tiene básicamente unos principios, los cuales dice que fácilmente las personas son influidas por. Entonces, primero lo quería leer porque, llamemos a la edad de mis hijas, me interesa que sepan cómo pueden influir sobre ellas. Entonces, esa fue la principal razón de mi interés. Pero habla algo bien interesante que se llama el principio de la influencia, que se llama la congruencia. Realmente nosotros tendemos, cuando tomamos una decisión, a pegarnos a ella, aunque sea mala. Es decir, tomé la decisión del extrafinanciamiento, sí, pero es que era porque... Y justificamos la acción que nosotros ya tomamos. Es decir, al inicio podemos ser dubitativos, pero una vez tomada la decisión, tratamos de poder, llamemos, justificar la toma de decisiones. ¿A qué quiero llegar con esto y qué es lo que dice el autor sobre esto? Igual funciona para las cosas que usted se proponga. Dígalo, escríbalo y compártalo. Ya una vez usted lo expresó con su voz, este es lo que yo voy a hacer con la bendición de Dios, ya habiendo logrado y todos los pasos que hicimos, me voy a ir a la convención. Buenísimo, lo anoto. ¿Cuándo lo voy a hacer? En tal fecha. Se lo voy a compartir a Fer, a Ricky, y hoy se lo compartió a toda la comunidad de Vaya con Dios. No hay para dónde. O sea, ya me salí de la barca, ya tengo el pie fuera de la barca. Y entonces ahí hay una, por lo menos es lo que le quería compartir de este libro, y hay una congruencia entre lo que usted pensó, en lo que usted dijo, en lo que usted escribió, en lo que usted compartió.
Y eso lo va a usted a motivar, por decirlo de alguna forma, a poder dar los pasos necesarios y no quedarse en parálisis por análisis. Porque para los que tendemos a ser un poco perfeccionistas, y no lo digo como virtud, siempre está viendo todas las aristas por las cuales no podría suceder algo o porque algo podría ser mejor. Entonces no hace nada. Es mejor dar un paso no tan perfecto, pero habiéndolo dado, que esperar e imaginarse cuál sería el mejor paso que usted podría dar y nunca salir de la barca. Lindo ese consejo. Qué bien nos Gracias. queda eso pensando en esto que estábamos leyendo de afrontar los temores, ¿verdad? Porque a veces puede estar el potencial, puede estar las oportunidades, pero nos detenemos, ¿verdad? Y en esta foto que veíamos anteriormente de esta persona, Tim Grover, que fue como preparador físico de Michael Jordan, de Kobe Bryant y de varios basquetbolistas así de ese nivel, ahí está calibre. Tim Grover. Él decía, después de entrenar y pasar tanto tiempo con estas personas, yo me di cuenta que la clave para ganar en esos momentos en los que si está jugando nuestro equipo, así como en el mundial, ¿verdad? Que estás como penalti. ¿Quién lo va a Todos hacer? están así, pero nosotros estamos más asustados que el que va a tirar el penalti, pero él dice, la clave ahí es la capacidad de controlar nuestras emociones. Y si lo vemos en nuestra vida, así es. Y si lo vemos en el momento clave de la vida de Jesús, cuando él por primera vez era como que no quería ir a la cruz y como todo este cuadro que ya conocemos, controló sus emociones, fue a orar. La gran ventaja o la gran diferencia, digamos, de un atleta que está ahí, tiene todo para ganar, pero tal vez depende de su capacidad, de él, de su entrenador que le está diciendo, vos podés, es que estás solo, ¿verdad? La ventaja nuestra es que Jesús está ahí a la par nuestra. Entonces no depende solo de nuestra capacidad para controlar las emociones y vencer el temor, sino que Él nos ayuda a hacerlo, ¿verdad? No solo es nuestra capacidad, sino ponemos nuestra fe en Él, nos acompaña a Él, lo subimos a Él a nuestra barca y pareciera que tenemos de repente más fuerza, más capacidad de controlar las emociones, vencer el temor y dar el paso que nos toca dar hoy. Tal vez la llamada que nos toca hacer hoy, tal vez ese siguiente paso. Buenísimo, buenísimo, Fer. La verdad es que necesitamos entender que Dios nos está invitando a hacer algo. Cuando Dios nos dice pónganse en acción es porque Él se va a hacer presente. Los invitó, los movió y les dice adelántense. Me fascina eso. Jesús prepara todo el escenario para un milagro. Jesús está hablando con Dios, está pidiendo dirección. Él pedía dirección antes, durante y después de los milagros. Siempre estaba orando. Los prepara, los deja ahí, el escenario está perfecto y Dios se hace presente. Amigo, si sientes que hay una tormenta y Dios te había dicho que fueras en esa dirección, es el escenario perfecto para un milagro. Así que espéralo, pero sigue caminando, porque más temprano que tarde, en el momento justo, diría un buen amigo nuestro también de acá, en el momento correcto, va a llegar y va a haber un momento donde todos vamos a estar claros. Dios apareció. Así que quiero invitarte a que podamos tener un momento de oración. ¿En qué circunstancias te encuentras? ¿Estás en medio de una tormenta? ¿Estás a punto de tirar la toalla? ¿Estás a punto de decir no se va a cumplir? Yo te quiero decir hoy, Dios quiere aparecerse. Padre, hoy nos acercamos a ti diciéndote, necesitamos ese oportuno socorro. Por eso venimos delante de ti y te decimos, queremos soñar y queremos ponerlo en acción. Queremos tu dirección, queremos saber lo que se va a venir, queremos enfrentar esos obstáculos, pero queremos verte a ti en acción. Queremos ver cómo tú haces milagros, haces maravillas. Y hoy ponemos estos sueños que hemos tenido en nuestro corazón y te decimos, Señor, haz un milagro. Haz lo que tú solamente puedes hacer. Hoy creemos, hoy tenemos fe, porque sin fe es imposible agradarte. Hoy te decimos, tengo fe, creo. Tan solo di la palabra y va a suceder. Te damos gracias y oramos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Qué rico poder compartir con todos, ¿verdad, amigos? La verdad es que es emocionante esto, llenarnos de fe. Estamos terminando la semana y quisiera invitar a nuestros amigos acá para que hagamos una ronda final de comentarios. A mí me levantaba el nivel de fe a creer, porque a veces cuando estamos pasando por procesos médicos, aceptamos mucho lo que dicen los médicos y se nos olvida ir y preguntarle a Dios, ¿qué piensas tú de este momento? ¿Qué piensas tú de esta enfermedad? Y lo digo
estaba aquí y uno de los días compartí de un proceso autoinmune en el que estoy y al final Ronnie me dijo, Afi, no lo aceptes. No lo aceptes. Orá, pregúntale a Dios qué dice Él de tu cuerpo, de tu sistema. Y creo que esa es la invitación y creo que este testimonio a mí me levanta la fe a decir, bueno, Señor, ¿qué estás diciendo tú de esta situación? La verdad es que es emocionante, amigos. Gracias a todos por hacer esto posible. Le damos gracias a Dios por el favor de su sintonía. Este fin de semana, por favor, congréguese, busque a Dios. Dios quiere encontrarse con ustedes. Le invitamos a seguir el lunes con más crecimiento personal y hoy le dejamos con el último, pero muy importante de los consejos. Y le decimos, no vaya solo, no vaya mal acompañado. Vaya con Dios. Dios lo bendiga. Nos vemos el lunes. Chao.